El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Hola Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Bien, bien, Porque bien. los pueblos que no conocen su historia... Están condenados a repetirla. Vamos a arrancar con esa frase. Bueno, sí, si quieren arrancamos con esa. Hay otras más que se repiten tanto que ya no tienen... Claro. Si la historia la escriben los que ganan... Eso quiere decir que hay otra Quiere historia. decir Y que si hay la otra escriben los historia. que pierden también hay otra historia. Eso También. es una pavada, eso. O sea, total, siempre hay otra total, historia. total. Yo cuando empiezan con eso, y la historia la escriben los que ganan, qué sé yo, sí, los que ganan, los que pierden, todo escriben su propia historia. ¿Hubo Eso- alguien alguna vez que ganó y le dijo al perdedor, mira, escribí la voz, tomá? No sé, creo que no, pero de todos modos, qué sé yo, también es posible decir, escribí la historia Claro. y te Escribila, perdono. vos que sabés escribir, yo la verdad que... Vos que tenés linda letra, escribí la voz, Claro, nene. escribí la voz, si no... Ya que perdiste, tomate Claro, el trabajo. Antes que te fusiles, viste, qué sé yo. Eso ha ocurrido también. Epa. Y ojo con lo que ponés, Sí, obvio. No me va a quedar mal. Obvio. Y hablando de esas cosas de la historia, bueno, acá aparte de la obsesión que tiene con Lali, nuestro presidente actual, qué sé yo, tiene una obsesión con el comunismo. Él tiene, está bien, Lali no es un fantasma. No, Claro. Sí, lo que él imagina que es Lali es un fantasma. claro. Ujú. Dice, Lali es una especie de planera de lujo, lo cual es muy alevoso de que no lo es una mujer del mercado, literalmente. Claro. O sea, hasta podría llegar a ser un maravilloso ejemplo para su doctrina, pero bueno, él pelea contra fantasmas. El fantasma del comunismo, o sea, el Papa era comunista, un poco más, hasta Macri era criptocomunista. En algún Bueno, momento. fue a Davos a decir que Occidente Bueno, estaba yendo al comunismo. Yendo al comunismo y que el peligro mayor era el Sí, comunismo. y se le rieron un poco, ¿no? Porque No sé, sí. O sea, yo creo que se algunos- sorprendieron. Como si- Sí, ¿qué está diciendo este hombre? fue a acusar prácticamente a Davos que Occidente estaba yendo al comunismo, es para reírse eso. Claro, era absurdo, digamos, aparentemente era absurdo, pero toda cosa absurda y loca, sobre todo en alguien que ha logrado ciertos consensos, ganó unas elecciones, quieras que no, viste, ganó unas elecciones y bien, alguien que dijo también algo que no creo que nadie se animó hasta ahora, que decir que la justicia social era una aberración. Ujú. O sea, nadie, pero ni siquiera los neoliberales. Ya decían lo esa había cosa. dicho el juez Rosenkrantz. Dice, muchos hablan de justicia social. Yo creo que se anticipó a Milei. Sí. Lo dijo en una charla en Chile. Fue allá, Sí, acá no lo dijo. Tenés razón, Gerardo. Lo que pasa es que una cosa, está bien, esto tiene que ver, pero lo dijo hace poco tiempo, digamos, o sea, hace 30 años, 40 años, 30 años incluso, cuando empezó el neoliberalismo a ser cada vez más fuerte y todo, y no además, quedaba muy bien. Rosenkrantz, decir eso. por más que sea una persona con un cargo importante y todo lo demás, pero no es una persona muy conocida ni muy popular, digamos. Y por otro lado, él no va a elecciones. Claro, y no va a elecciones. Este lo dijo en una campaña y la gente No cambié, la adhirió. gente lo votó, cosa que es llamativa. Digamos, uno piensa, todo el mundo está loco, él está loco, bueno, no, pero todo tiene su lógica y vamos a partir de esa pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Decir, bueno, ¿qué fue el comunismo? Parece una pavada, ¿no? Pero la mayoría de la gente no sabe lo que fue el comunismo. En realidad fue muchas cosas. Sí. Una, algo que tuvo que ver con una realidad en un lugar geográfico determinado y en varios lugares geográficos importantes del mundo, la ex Unión Soviética, perdón, China, por ejemplo. Después otros lugares más chicos, como Cuba, como Vietnam, como Corea del Norte, etcétera, etcétera. Una realidad que hoy nadie podría decir seriamente que existe, ¿no? En esto yo recomiendo un libro que me parece muy que aporta mucho, incluso a la discusión actual, que es uno de Martín Baña, que tiene un título que replantea o reversiona una cosa que dijo Putin en su humor así tan duro, tan ácido, diciendo: el que extraña el comunismo no tiene cabeza, pero el que no lo extraña no tiene corazón. Ujú. Es fuerte eso, ¿no? Pero es muy interesante. A partir de esa frase empieza a trabajar Baña qué fue ese comunismo, qué fue ese monstruo que muchos dijeron, uff, qué porquería que fue todo esto, qué fue ese paraíso que algunos creyeron que era. No fue ni una monstruosidad estrictamente, ni un paraíso obviamente. Claro, pero hay que también tener en cuenta que el comunismo no cae por revoluciones populares, sino cae por la derrota política estratégica de la Unión Soviética con Estados Unidos. Está mezclado, digamos, está mezclado porque también, que también pero no hubo hubo una revueltas, o y sea, excepto en Polonia, por ahí. En Polonia sí. Pero en en otros Polonia fue así. países como que, bueno, déjanse de ser comunistas. Sí, che, digamos.
La ahí película hubo... Goodbye Lenin, por ejemplo, habla un poco de eso. Es ¿no? lo que se dice todo el mundo, digamos, que se dice que implosionó, digamos, el sistema implosionó también por sus propias contradicciones, o sea, había contradicciones muy fuertes, fue un sistema que se planteó, y ahí está la fortaleza que tuvo en algún momento, y lo que uno puede decir, el que no lo extraña, no tiene corazón, que fue la cuestión de la igualdad. Uh-huh. Una igualdad que no estaba planteada antes en el capitalismo. Es decir, bueno, la igualdad fue algo que puso en acto la Revolución Rusa, que entre paréntesis en algún momento hablaremos del aniversario, murió hace 100 años murió Lenin, hayan olvidado también, pero esa revolución que sí fue una revolución popular, una revolución donde estuvieron los soldados, campesinos y obreros literalmente, después fue de alguna manera dirigido y terminado de asentar, digamos, y de consolidar con el partido bolchevique, pero lo cierto es que fue una revuelta popular, en una época donde había un protagonismo muy fuerte de estos sectores sociales en el mundo, digamos, de campesinos y de obreros, y que generó también un temor muy grande en el mundo, digamos, capitalista. ¿Y cuál fue? Entre otras cosas, no se explicarían en gran medida ni el fascismo, ni las políticas de bienestar que vinieron después. Porque ambas, de distinta manera, obviamente, una, la del estado de bienestar de forma democrática, la otra de forma totalitaria, trataron de frenar esto que podía llegar a socavar las bases del sistema que funcionaba hasta ese momento. Realmente fue inédito eso. Entonces, a ver, una solución fue la keynesiana, decir, bueno, vamos a un estado de bienestar que de paso, que en realidad eso ocurrió después, con los 30, viene a resolver un problema que está teniendo el capitalismo cada vez más, que es que se produce cada vez más, mejora la tecnología y se producen cada vez más bienes que no puede comprar todo el mundo. ¿Cuál es la solución? Va a ser que todo el mundo compre. Claro. Eso es un estado de bienestar, un estado de consumo. Pero no deja de ser un estado capitalista. Es decir, bueno, el bienestar viene por ahí. Y otra, darle cierto protagonismo político a los sectores populares. Sobre todo en el mundo central, en el mundo europeo, en el mundo norteamericano, darle participación a la clase obrera de alguna manera. Entonces de ahí surgen muchísimas variantes, no necesariamente comunistas. Esa es una de las cuestiones que aparece y que dice, bueno, esto es lo que se extraña. Y esto es lo que, cuando cayó la Unión Soviética, se cayó. Y de alguna manera quedó el mundo unipolar, no solo por Estados Unidos, sino que un mundo donde no hay otra opción a la vista, un horizonte, digamos, de expectativas que no sea el capitalismo de una u otra manera. Claro, pero uno podría decir, bueno, confluyó del sistema comunista, del sistema capitalista, confluyó un capitalismo humanizado o algo por el estilo. Nada que ver. Es que justamente, a ver, si uno se fuera muy atrás en la historia, aunque no tanto, bueno, vamos a suponer, acá la única abolición de la esclavitud que vino por levantamiento de esclavos fue en Haití, en 1792. Ahí fue un levantamiento de esclavos. Eso generó en el mundo un temor a que los esclavos se levanten. Los esclavos se levantaron y aparte pasaron a degüello a gran parte de los propietarios blancos, literalmente. O sea, el temor era un temor físico. Ahí empezaron a plantearse la abolición de la esclavitud desde arriba y decir, bueno, vamos a terminar con esto porque puede terminar muy mal. Y la abolición de la esclavitud, que se terminó dando alrededor de 1850 en todo el mundo, la abolición de la esclavitud legal, se dio en gran medida por esto, por esta rebelión. De alguna manera, lo que se llama la justicia social tuvo que ver con la Revolución Rusa y con luchas anteriores del movimiento obrero, sobre todo. O lugares como acá en América Latina, el caso de la Revolución Mexicana, que fue en 1910, fue anterior a la Revolución Rusa, y que fue tremenda revolución. Entonces... esa sí que pasó a degüello. Ahí pasaron a degüello a todos. Pero bueno, la Revolución Rusa también pasó a degüello a mucha gente. Es más, si algo se parece en gran parte de las grandes revoluciones del mundo, es que pasan a degüello a los propios protagonistas. O sea, la guillotina la crean los jacobinos y los jacobinos todos pasan a la guillotina. En el caso de la Unión Soviética o de la Revolución Rusa, bueno, sí, el único que murió de muerte natural fue Stalin. Está bien, Stalin mató al resto prácticamente. Lenin también murió de muerte natural, pero con un atentado en el medio, o sea que es más relativo. Trotsky no tuvo esa suerte. Ni Trotsky ni la mayoría del comité central del partido bolchevique, que fue pasado de huello por Stalin.
Entonces, está toda esta cosa, digamos, de las revoluciones, y en este caso de la revolución socialista rusa, de que tuvo mucha crueldad y tuvo un momento más que autoritario con Stalin. Y después tuvo un momento burocrático, absolutamente burocrático, porque eran estos señores que terminaban siendo ancianos y que los ponían un poco más con inyecciones o con electricidad, porque el caso de Brezhnev, que ya estaba perdido, literalmente hoy diríamos que tenía Alzheimer, y era presidente de la Unión Soviética, pero lo mantenían por una cuestión de que no podían retirarlo, no querían retirarlo antes de tiempo, tenían que morir. Ajá. Era una burocracia, pero literal, o sea, una burocracia meritocrática, hay que reconocer. Era el Politburó, El ¿no? Politburó. Cuando llegabas al Politburó era porque empezaste llevando en esa época una imprenta bajo el brazo primero, anduviste pegando volante, participaste en los consomoles con los sábados rojos, yendo a pintar por todas las escuelas, y después avanzaste de a Ya poquito. tiene y méritos llegaste. para llegar a Clara. Y llegaste al Politburó a los 80 años más o menos, porque se vio un chiste en la época de Gorbachov, que Gorbachov fue uno de los dirigentes, uno de los presidentes más jóvenes, después de Lenin y de Stalin, obviamente. Claro. Y decían, tenía creo que 58 años, cuando asumió Gorbachov, Gorbi, sos un pibe, decían los demás del Politburó. Ahí se da la contrapartida, que Estados Unidos siempre había tenido presidentes jóvenes y Rusia presidentes ancianos. Ancianos, sí. Y ahí se da que Gorbachev es joven y Reagan es ya... Es más viejo. Es más viejo. Es verdad ahí eso. se da el cambio. Ahí se da un cambio importante. Gorbachev fue el último presidente de la Unión Soviética. Claro. Aparte de Gorbachev, pobre, una cosa muy trágica, digamos, lo que pasó con Gorbachev, que lo cuenta ahí, baña como cae Gorbachev y lo cuenta muchos, digamos, Gorbachev termina enterándose cuando vuelve a Moscú de que no es más es presidente de algo que no existe más. Porque Boris Yeltsin dijo, bueno, vamos con la Federación Rusa, me quedo Ya con está. esto, el resto arrebatiña, arreglense como puedan, y se terminó todo. Y fue de golpe. Esto que vos decís es cierto, una implosión, no hubo una movilización popular en contra. Pero lo cierto es que la situación era crítica dentro de la Unión Soviética en ese momento y dentro de todo el campo llamado Pero socialista. era también, ¿no? Era la carrera armamentística a la que Estados Unidos la lleva a Rusia, que la lleva a volcar todos los recursos en el tema de competir con armamentos. Totalmente, ¿no? Porque- pero es lo que algunos dicen, es lo que explica que China, por ejemplo, que no entró en esa carrera armamentista en su momento, haya crecido en un momento determinado y haya podido tener una cierta transición a una economía prácticamente de mercado, dirigida, planificada, en gran medida planificada, como sigue existiendo, pero ya no se puede decir que sea estrictamente socialista, pero que lo haya podido hacer con cierta tranquilidad, digamos, y no se haya caído el sistema. ¿Lo de China qué sería hoy? ¿Un fascismo? No, es difícil, digamos. Lo de China, a mí sinceramente no tengo herramientas para entender. O sea, porque libertad política no hay. No, en lo más mínimo. O sea, si no es socialista, o sea, no me quedan muchas opciones. O sea, Es algo que creo que lo puede entender un chino únicamente. Bueno, sinceramente, yo no lo entiendo. Pero bueno. pero le funciona en cuanto a... Económicamente funciona. Claro. Desde Deng Xiaoping para acá hubo una reforma de mercado importante. ¿Y países comunistas? ¿Está Cuba? 5 son. Estaba buscando el quinto Sí. que me falta. Cuba, Vietnam. Vietnam, Laos, Corea China, del Norte. Corea del Norte. Pero me falta el quinto y ya te lo estoy buscando para... De todas formas, los 5, digamos, han tenido que buscar... Palenque andiera a rascarse. No, Totalmente. digamos, una apertura hacia, digamos... Totalmente, muy modos discutible, diría distintos, digamos, que la claro. mayoría de ellos sea estrictamente socialista o algo así, no es muy difícil, digamos. De Corea del Norte no tenemos prácticamente información, Claro, ¿no? pero aparte ese sí que es un régimen extrañísimo para nosotros, pero ahí me parece que más que fascista, por ejemplo, el caso de Corea del Norte, por lo que se ve, es un régimen monárquico absoluto, digamos, es rarísimo para esta época, pero algo de eso Sí, hay. ahí están los que decíamos, ¿no? China, Cuba, Corea del Norte, Vietnam y Laos. Los 5 países Claro, comunistas. claro, porque pone a China dentro de lo que... Pero Vietnam es un país como China en ese punto, digamos, de que es un taller importantísimo en el mundo, digamos. Claro, y, sí. Es que hay muchos- capitales extranjeros Claro. a lo loco. Muchos de estos países se reinventaron a través de esa industria de muy bajo costo. Al principio de muy bajo costo, sí. Sí. Después se empezó a mejorar, digamos, en un sentido. Porque esta cuestión de los productos chinos, que en un momento determinado eran unos productos que eran una porquería, porque era de bajo costo, etcétera, etcétera, y los japoneses eran los buenos. Bueno, ahora no hay tanta diferencia. Y es más, Japón no es esa potencia industrial que era antes. Se mantiene,
pero no es eso que era antes. Y porque le salieron los chinos, los Y coreanos, sí. Bueno, Corea del Sur también. claro, le Corea del salió. Sur, claro. Vietnam mismo. Y el caso de Cuba también es discutible que hoy India. sea esto. O sea, ¿Y Argentina? ¿Cuándo Argentina nosotros? ¿Cuándo nosotros? Argentina es un país capitalista, claramente. Claro, ya sé, pero ¿cuándo le vamos a meter industrialización? ¿Por qué pudieron países como Vietnam? A ver. ¿Vos alguna vez te preguntaste por qué no naciste como Brad Pitt? Sí, muchas veces. Bueno. No, pero me lo pregunté de otros antes de Brad Pitt. Claro. Bueno, no. No hay caso, bueno, pero por ahora. ¿Por qué no fui A ver, ¿por qué? Rodolfo Bebán? Claro. Vos decías que, bueno, muchos países, digamos, de alguna forma el capitalismo propuso allí tener el estado de bienestar como una forma de frenar el comunismo, el avance del comunismo. Es una de las patas. Una de ¿no? las patas, sí, Porque por supuesto. El estado de bienestar tiene otros aspectos que tienen que ver con lo económico, con esto de poder paliar esta cuestión que se daba en las crisis periódicas de que había un exceso de producción que no se podía vender. Sí, Entonces, sí. van a decir, Bueno, es no, otra pero cosa. digo, tomando Tiene solamente un esa efecto partecita económico, sí. y ese efecto que vos decías recién en la columna, digamos que pasó acá en Argentina con esa posibilidad de darle una representatividad a los sectores populares que tenían que tener una representación política. Eso claramente en su momento lo hizo el peronismo. O sea, Perón era muy claro cuando decía, pero muy sencilla la forma de decir cero, decía a los capitalistas, decía, muchachos, dejen algo porque si no le pierden todo. Claro. Era muy sencillo para la época que él lo decía. Pero estaba, como fantasma, a veces un poco exagerado, pero estaba la posibilidad de que hubiera un peligro comunista. No probablemente estrictamente en lo inmediato, pero que estaba la posibilidad. Ahora no está. Mi hipótesis en el fondo parece demasiado sencilla, pero que es que Milei en realidad pelea contra el fantasma precisamente porque es un fantasma. Claro, porque el fantasma que recorría Europa de Marx era tangible Era de alguna tangible. manera. Este fantasma es fantasma. Es digamos, fantasma, entonces, primero, es más fácil pelearse contra un fantasma. Ujú. En segundo lugar, el hecho de que no haya otra alternativa da impunidad como para decir ciertas cosas, como decir Lo que esto pasa es de- que él llama comunismo a cualquier intervención Obviamente. del Estado. Sí, o sea, sí. el Estado reguló, por ejemplo, los salarios, es comunista. O sea, Totalmente, ya está. Comunista, protocomunista, criptocomunista, todo lo que se Bueno, le- en esta declaración que hizo Sturzenegger el otro día en la Universidad de Harvard, no sé si la escuchaste, que la dijo en inglés No. y que hubo una traducción acá donde dijo que había que empobrecer al sistema que de alguna forma quería quedarse y establecerse con un status quo durante los últimos 40 años, y ahí mencionaba al sindicalismo y al partido peronista, así lo mencionaba él, sí. y que había que empobrecerlos para que, bueno, ellos no entorpezcan este momento de reforma que quería hacer Milei. Empobrecerlo por no decir eliminarlo. Sí, pero bueno, de alguna claro, forma. sacarle recursos, básicamente eso. Pero me mencionaba, decíamos, al partido peronista y al sindicalismo. Me parece que Milei debe tener también pensarlo a todo eso como el comunismo o ese fantasma con el cual Exactamente, pelea. juega con eso, evidentemente juega con eso, no sé si lo hace... A ver, él repite argumentos, pero esto tiene que ver a veces con la historia de las ideas. La historia de las ideas, a veces uno, dicho lo mismo hace 50 años, no es lo mismo que hoy. Cuando los teóricos que él cada tanto menciona, Hayek, Mises, decían este tipo de cosas, en la década del 30 y del 40, quedaban muy fuera de lugar, literalmente quedaban fuera de lugar ellos. De hecho, fueron marginales a su manera. O sea, a ver, eran gente que estaba en la academia, vinculada a empresarios, etcétera, etcétera, pero, a ver, pequeños núcleos de empresarios, políticos casi ninguno les hacía caso a estos economistas. En la década del 30, del 40, de los 50, recién en los 70 empezaron a tener cierto éxito en algunas políticas públicas, pero mientras tanto no la tenían, eran marginales, incluso académicamente eran marginales. Si uno lo pone a pensar, también mediáticamente eran marginales. Hayek y todo eso. Decían estas barbaridades, pero todo el mundo consideraba que eran barbaridades. Claro. Hoy día, Por eso decirlo se es otra dice- cosa. Claro, por eso se dice que este pensamiento económico neoliberal surgió en el mejor momento del Estado keynesiano, ¿no? Exactamente. Es decir, qué raro que haya surgido en un momento en el cual el Estado estaba dando respuestas y, digamos, y había determinado estándar de vida. Sí. ¿Mm? Sí, por eso, o sea, que aparezca no es, a ver, es y no es raro, siempre hay alguien que piensa algo distinto o que parece extraño para la época. Pero justamente el trabajo fue que años y años que los tipos se reunieron, trabajaban, hasta que hubo un momento en el cual eso tenía
tuvo cierta posibilidad de tener algún consenso, ¿no? Y eso ocurrió hace 30 años atrás. Y ahora tengo mis dudas de que sea exactamente lo mismo, igualmente, ¿no? O sea, es... por eso, hay delirios que parecen delirios, pero no lo son tanto en cierto contexto. Bueno, Mario, hay algunas preguntas, si te parece vamos a traerlas acá. Sí. Alguien que dice, en Rusia no hubo comunismo, el comunismo es la etapa superior del socialismo, en Rusia no llegó a completarse la etapa socialista por la burocratización del stalinismo. Stalin tenía la equivocada teoría del socialismo en un solo país. Sí, esa es la hipótesis de Trotsky en su momento y trotskista. De todos modos, está bien como hipótesis, pero se centró demasiado. El trotskismo cometió también ese error de Trotsky, que en Trotsky no es más que perdonable, pero de pensar de que la voluntad de un grupo de personas puede cambiar todo esto y convertir en algo, pervertir algo que venía en un camino que tenía que ser de otra manera. A ver, la cuestión de la burocratización es algo teorizado mucho antes. Por ejemplo, Mises, un teórico de la política, un sociólogo político, decía que cualquier organización, tarde o temprano, termina construyendo su propia oligarquía. Y esto se puede poner en cualquier lado. Organizaciones sociales, políticas, siempre hay un grupo de gente que es el que genera, a veces que crea estas organizaciones, que se termina a veces queriendo enquistar en el poder. Esto es normal. Digamos, él dice, hay una ley de hierro, todo se transforma en oligarquía. Eso lo dijo antes de esto. O sea, no es raro que el proceso social lo haya llevado. ¿Que Stalin tuvo una responsabilidad individual? Sí, la tuvo, pero a ver, Stalin solo no podía haber mandado un tipo que no se movió. Curiosamente, Stalin, dentro de los, si se quiere, dirigentes revolucionarios o intelectuales revolucionarios, uno de los que menos se movió por el mundo. Trotsky se movió mucho por el mundo, terminó en México, cosa que él no se lo imaginaba nunca. Pero antes también, y Stalin es uno de los pocos que nunca se movió de Rusia. Y alguien que no sabía otros idiomas que no fueran el ruso. Claro. Sin embargo, ¿cómo podés explicarte que Stalin pudo matar a un tipo que estaba en México, un lugar totalmente extraño para Rusia, y a otros más que estaban en distintos lugares? Y a establecer una red internacional increíble. A ver, no es solo él. Evidentemente algo que estaba pasando en todos lados. Claro. Y algo que era un proceso que lo superaba al propio Stalin. Que Stalin se montó sobre eso y lo dirigió, perfecto. Ahora, no es algo que, a ver, se pervirtió algo que debería haber sido de otra manera. Fue de esta manera. Bueno, hay más mensajes. Una dice, me pregunta una oyente, Gerardo, ¿cómo que China es fascista? No, yo no, que digo, a ver, en libertad política no hay, es un solo partido. Sí. Entonces, ¿cómo lo encuadramos? Porque es capitalismo de mercado, pero planificado. Con cierta planificación. ¿Es peronismo? No. Perón dijo que Mao era un chino que le copió las ideas. Entonces, pero, a ver, a lo mejor también. Es difícil para nosotros entender también lo que es China. Yo, sinceramente, me declaro acá, ¿cómo se dice cuando el juez no puede...? Incompetente. Incompetente, sinceramente, porque no termino de entender qué es China y qué es... porque incluso es un país que nunca tuvo lo que en Occidente conocemos, y digo Occidente porque América Latina en ese punto también es Occidente políticamente, pluralidad política. Nunca tuvo eso. Claro. Con Chiang Kai-shek, cuando fue el nacionalismo chino, tampoco la tuvo. Después con el comunismo tampoco la tuvo. Y ahora tampoco la tiene. Y antes menos, porque antes era el imperio. Directamente no había. No había nada de eso. Hay, presumo algunas cosas, puedo presumir algunas cosas. Hay cierta cultura de lo comunitario que está funcionando. O sea, acá no hay empresarios individuales, sí pero son empresarios que son todos del Partido Comunista. O sea, que se deciden cosas a nivel relativamente colectivo con cierta planificación. Es algo muy sui generis, muy particular, pero que bueno, no. Otras reflexiones nos dicen, claro que Marx lo proponía como algo pasajero que debía darse luego de la revolución. Sí, la dictadura del proletariado. Bueno, pero eso está bien, digamos. Marx teorizó muchísimas de estas cosas y dictadura no quería decir estrictamente... sí quería decir algo autoritario, pero quería decir un momento de transición. Pero bueno, de todos modos, a ver, más allá de las ideas que pueden haberse, entre comillas, pervertido, hay una realidad que llevó a determinada situación. No es ninguna idea
en la teoría se llevó a la práctica con total nitidez. Ninguna. Claro. Bueno, alguien que dice, tenía entendido que la expresión justicia social proviene de los inicios de los jesuitas, dice Víctor Gómez, que te manda saludos, Mario. Y los anarquistas les advirtieron a los comunistas que les iba a pasar, la dictadura y la burocratización, dicen, empezó ya con Lenin y Trotsky. A ver, no es estrictamente con los jesuitas, pero la doctrina social de la Iglesia a fines del siglo XIX empezó a plantear este tema. Y también en prevención de lo que podía llegar a ser el anarquismo. Y ahí la Iglesia empezó de a poco a darse una estrategia de trabajar sobre el movimiento obrero. Pero en prevención de lo que era el anarquismo, que para ellos era casi el demonio, porque entre otras cosas el anarquismo era anticlerical, antirreligioso, etcétera, etcétera. Pero y empezaba a tener mucha fuerza en el movimiento obrero. Pero no, tan atrás como el fundador de los jesuitas, no. Sí, los jesuitas tuvieron que ver con la doctrina social de la Iglesia. Alguien que, bueno, ya es un poco más crítico con el tema de la columna y tu planteo, pero a lo mejor vos le podés aclarar un poco lo que pensás al respecto. Dices, no hubo nada bueno en la ex Unión Soviética. Escuchando la columna siempre parece que el capitalismo es un paraíso en la tierra y el comunismo es un cuco, casi coincidiendo con Milei. Parece que la burocracia existe solo en la ex Unión Soviética. Acá no hay nada de burocracia para nada. Esta democracia plena que vivimos es hermosa, dice alguien preguntándose al respecto de... Vuelvo al libro de Baña, que para mí da en la tecla en lo que dice. No fue ni el infierno tan temido que planteó en su momento la revista Selecciones del Reader Digest, que era una revista que veía que los comunistas un poco más se comían a los chicos. Era toda la propaganda capitalista. Ni tampoco el paraíso que mostraba el homólogo a Selecciones, que era Novedades de la Unión Soviética. Se llamaba Novedades de la Unión Soviética y estaba en español también. No era ni una cosa ni la otra. Momentos totalitarios. El crecimiento de la Unión Soviética se dio con el comunismo. Antes Rusia era... Totalmente, pero eso es lo que trata de rescatar, por ejemplo, Putin. Esa parte. Ahora, un crecimiento que tuvo un costo en vidas humanas muy fuerte, que fue la época de Stalin. O sea, a veces no se ve la Segunda Guerra. Y la Segunda Guerra ni hablar, pero la Segunda Guerra fue un costo humano tremendo. Pero después, y en el camino de la Segunda Guerra, y desde los 30, Stalin, en su política, no solo persiguió opositores, sino que hizo gente trabajar forzosamente, industrializarlo forzosamente, y una serie de cosas que la tuvo que hacer la hizo, no sé si la tuvo, pero la hizo autoritariamente, y con un costo de vida humana impresionante. Y ahí se industrializó Rusia. Ahora, después de Stalin, después de la muerte de Stalin, hubo momentos de apertura importante y hubo momentos de prosperidad importante y de igualitarismo relativamente importante. No es que todo fue una monstruosidad. Qué sé yo, desde Khrushchev hasta Brezhnev, por ejemplo, todo ese periodo, esto lo cuenta Baña, hay un momento en el cual hay hasta, si se quiere, cierta libertad de opinión. Porque dicen, bueno, vamos a desestalinizar, porque lo que hizo Stalin fue una barbaridad, qué sé yo, aunque Khrushchev era un chupamedia de Stalin, pero bueno, no importa, esas cosas pero una vez que Stalin ya no estaba, ya está. No, pero aparte vio la realidad. Brezhnev vino un momento también de cierre en ese aspecto de la Unión Soviética. Esto, por eso, yo creo que justamente, por eso cito este libro que me parece muy equilibrado, lo que se trata es de algo de no hacer lo que se hizo en los 90 en algún momento, que es tirar, la famosa frase de tirar el agua sucia con el chico adentro. Esto fue una sociedad que tuvo su altibajo, que fue una sociedad que creció económicamente con mucha fuerza en un momento, pero que después entró en una crisis que terminó como terminó. Claro, exacto. Nos quedan más mensajes, no sé si tenemos tiempo. Sí, alguno que otro más podemos hacer y ya cerramos. Sí, lo de dictadura del proletariado es que hubo algún distanciamiento entre... lo de dictadura del proletariado es que hubo algún distanciamiento entre Marx y Bakunin. Bueno, sí, lo llamamos distanciamiento nomás. Marx y Bakunin se decían cosas horribles. Marx decía que era un lumpen bruto ruso, ¿cómo se llamaba? Bakunin. Y Bakunin decía que era un judío de mierda, Marx. Pero, o sea, a ver, no se llevaban bien.
Estaban distanciados. La segunda no es muy ideológica que digamos. ¡Ah, no! Callate, vos que es un borracho. Así una cosa así, digamos. O sea, Bueno, sí. O sea que, digo, eso no, sí, había no solo distanciamiento, y aparte es cierto, la cuestión de fondo era que lo que decía Bakunin, dice, no podemos ir en el Estado. Por eso, bueno, Bakunin viene bien para pensar esto que se habla de libertario. Es horrible decirle libertario, esto coincido con nuestro amigo Carlos Solero, porque él está peleando todo el tiempo para que no le digan libertario a Milei ni a esa gente, porque no son libertarios. El libertario, digamos, original, el libertario anarquista, estaba en contra del Estado, del patrón y de la iglesia, de todo junto, y la familia también, de paso. O sea, era antipatriarcal, anti-estado y anticapitalista, sobre todas las cosas. O sea, que no es lo mismo. Jamás podrían haber repetido de memoria ese versito de Venegas Lynch, que repiten la propiedad, la propiedad de la familia, claro, y todo lo demás, porque hubiesen estado en contra, claro. Sí, totalmente. Bueno, uno más, ya que estábamos. Dice, sobre lo que plantea Mario, me pregunto si las expresiones de Milei no son los manotazos de ahogado del neoliberalismo en su declive y habiendo atravesado varias crisis, además de un mundo en cambio, por ejemplo, con la fuerza del feminismo, nos dice este oyente. No sabría responderlo, eso lo veremos. ¿Te declaras incompetente también? No, pero no es que me declare incompetente, no estoy tan seguro de que, primero, no estoy tan seguro de que Milei sea estrictamente lo que fue el neoliberalismo de los 90, por más que es como que por momentos reivindica eso. Me parece que es otra cosa. Ahora, si esa otra cosa va a tener éxito, cuando digo éxito me refiero a va a ser lo que planificó y lo va a lograr o no, eso no estoy seguro. O sea, por lo tanto, no sé si es un manotazo de ahogado. Claro. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.